Lo pongo así. Listo, ahí estamos grabando. En realidad, nosotros estamos, en mi caso particular, para mí este viaje significa, de Jerusalén significa mucho. ¿Por qué? Porque después de 7 años vuelvo al lugar que me despertó mentalmente. Yo durante el primer tiempo de OmniLife, obviamente lo veía de una manera desde muy abajo y algo muy alto. Yo me acuerdo que la primera vez que fue cuando conocí a Jorge Vergara en un evento en Buenos Aires, justo había una presentación del concurso de autos, porque ahora por cuestiones obviamente que todavía tienen que ver con la estabilidad del país, etcétera, no hay acá todavía ese tipo de concursos de nuevo, ¿no? Pero en ese momento había gente que ganaba autos, ganaba incluso casas. Yo conocí a un distribuidor que ya falleció de San Juan, que llegó a ganar con Omnilife 3 autos y 2 casas. Era una época donde era posible hacerlo porque obviamente había cierta estabilidad. Hoy, la última vez que se entregó algo para casas, el valor quedó muy devaluado. Entonces, porque Omnilife no es que te regale una casa, sino que tiene que poner un monto. Y cuando puso los montos, obviamente se devaluó el peso y alcanzaba para un poco. Vean ustedes lo que pasa, por ejemplo, con el bono de avance superior. El bono de avance superior es cuando alguno de nosotros llegamos a Plata Supreme, se le paga el bono al que llegó a Plata Supreme y al Plata Supreme o superior que esté arriba dentro de la estructura también recibe el bono, que son 7.000 pesos acá, pero cuando comenzó eran $500. Así que yo estimo que posiblemente se vaya a tener que actualizar eso. Ahora, piensen ustedes lo siguiente, se devaluó el peso y obviamente las estructuras y los concursos no van con la misma dinámica de la economía porque obviamente todo eso nosotros lo vemos como una cosa muy sencilla, pero piensen ustedes que cada movimiento que hace OmniLife tiene que estar regido por las leyes de los países, tiene que estar regido por la economía de los países, etcétera. Por ejemplo, pasa con el reto 90. En la Argentina, por una cuestión legal, no se puede hacer el reto 90. En otros países sí, en Chile sí, y en otros, qué sé yo, en Bolivia, en Perú, etcétera. Pero en la Argentina no se puede hacer. Pero es por cuestiones legales. Un día nos hablaba la gente del staff que ellos todos los años que se da el reto 90 tratan de impulsarlo, llega al departamento de legal y dice no, todavía no cambió la ley, así que no se puede hacer el reto 90 en la Argentina. Pero esa es la realidad que nos toca, ¿no? Ahora bien, ha salido este concurso, yo les venía advirtiendo a los que tienen más tiempo que iba a pasar esto. ¿Cómo se lo advertía? Les decía, prepárense, porque una vez hagan red, háganse fuertes, porque en septiembre OmniLife va a sacar el nuevo reto para viajes y el viaje va a ser fabuloso y ustedes van a querer ir y no van a tener la estructura para aguantar, etcétera. En realidad, piensen en lo siguiente. Yo la primera vez que fui a Israel, fue a Jerusalén, yo 1 o 2 años antes había ganado el viaje internacional para Bahamas, lugar que estuvimos hace 2 años con Vicky, de nuevo. Y cuando habíamos ganado el viaje de Bahamas, yo he de ser sincero, no tenía ni idea cómo lo hice, simplemente se dio. O sea, ¿por qué? Porque el primer error que nosotros cometemos con la estructura de OmniLife es como la vemos muy lejos nuestro, como que decimos, bueno, después la estudio, después la veo. ¿Y cuál es el gran drama de eso? Conocer el plan de compensación de OmniLife, las reglas de OmniLife, etcétera, es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque ustedes no pueden plantear una ruta si no ven un mapa. O sea, ¿cómo llegan a determinado lugar si no ven un mapa? Lo quieren de otra manera, si ustedes no ponen la dirección en el Google Maps,
para que lo lleve no lo puede llevar a ningún lado. Bueno, eso es conocer la estructura. Entonces, ¿cuál es la primera parte? La primera parte de esto es, primero, entender lo que nosotros queremos. Yo cuando me gané el primer viaje, fue Vicky nada más. Y fue Vicky porque ella venía saliendo de la fibromialgia y yo estimé en ese momento que era ideal que ella fuera como una especie de vacaciones, ¿no? Ella volvió muy cambiada, pero hay un hecho concreto, el que hacía el negocio era yo, y yo no tuve esa motivación. ¿Por qué? Porque no participé de ese viaje. Pasaron algunos años donde, obviamente, como yo no sabía cómo era la estructura de calificación, lo que teníamos que hacer, etcétera, etcétera, no califiqué a nada. Hasta que en un momento determinado empiezo a estudiar, por lo menos a entender lo que tenía que hacer, y comienzo a calificarlo por el viaje internacional. En ese momento se llamaba Roma y Jerusalén. Eran 2 días en Roma y 3 días en Jerusalén. Ahora bien, hasta más o menos la mitad de la calificación estuve calificando doble con Vicky. Y luego no hice los puntos necesarios y seguí con la calificación hasta que terminé la calificación simple y me fui simple. En ese momento el contrato estaba a nombre de Vicky, entonces hubo que hacer una transferencia para que yo pudiera viajar porque yo era el codistribuidor. Ese viaje a mí me cambió la vida, realmente me la cambió. Pero no solamente por Jerusalén, no solamente por el lugar donde estaba, no solamente por todo ese tipo de cosas. Me cambió la vida porque entendí que yo podía. Entendí que las cosas buenas me podían pasar. El mejor ejemplo que tengo de esto es en un momento determinado, yo estaba en un hotel, el Leonardo Plaza, que está cerca de la puerta Jaffa de Jerusalén, y estaba sentado en el lobby. Y en el lobby había una mujer tocando la lira, una arpa tipo lira, ¿no? Y yo estaba sentado en un sillón, pero que me hundía, ¿no? Y yo miraba al cielo raso y había una especie de vitró en el cielo raso. Yo decía, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Qué me impulsó para llegar hasta acá? Y descubrí que había llegado hasta ahí con muy poco conocimiento, pero con fuerza, con hacer cosas. Yo siempre he pensado que la suerte no existe y cada vez me convenzo más. Que en realidad es aprender a aprovechar las oportunidades, lo que la gente común le llama suerte. Y en ese momento yo decidí lo siguiente, decidí que yo no iba a calificar nunca más solo. ¿Por qué? Porque yo estaba viviendo una situación hermosa. Caminar por los pasillos donde uno sabe que caminó Jesús, ver las estaciones, ver el Santo Sepulcro, bautizarte en el río Jordán. A mí me tocó, yo pude bautizarme en el río Jordán. Navegar por el mar de Galilea es hermoso, es una experiencia fabulosa. Pero a mí me faltaba algo porque mi negocio estaba hecho con otra persona, ¿no? Y en ese momento yo decidí que o calificaba doble o no calificaba más. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno prueba, digámoslo así, la parte dulce de la vida, no la quiere dejar escapar. Y a partir de ello califiqué doble, nunca más califiqué simple. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento porque tal vez muchos de ustedes tengan a alguien al lado y no estén pensando en los 2.000 puntos que se necesitan este mes para empezar la calificación. Y están pensando en los 4.000 puntos que necesitan este mes para empezar la calificación. Está bárbaro que piensen en los 4.000 puntos para hacerlo, pero no piensen en los 4.000 puntos para no hacerlo. Yo tengo por ahí una distribuidora que capaz que en un momento determinado, ahora no está, pero capaz que llega a ver el video. Y en una charla que tuvimos alguna vez hablábamos sobre Jerusalén.
Y yo le decía, mirá, tratá de calificar aunque seas vos sola, andá. Y esta persona me dijo lo siguiente, no, Jorge, yo si no califico con mi esposo y mis hijos no voy a ningún lado. ¿Qué es lo que le sucedió? No fue a ningún lado. O sea, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Nosotros a veces tenemos la oportunidad ahí de hacerlo. ¿Y sabe qué hacemos? Le ponemos más, ponemos la vara más alta, pero no para hacerla, sino que para no hacerla. O sea, en un momento determinado, ustedes agarran el final de la lista, vean ustedes que al final de la lista, para calificar el último mes necesitan 11.000 puntos con codistribuidor, 11.000 puntos. Tal vez algunos de ustedes no pueden ni siquiera hacer los 2.000 puntos que necesitan hacer este mes. Si ustedes se ponen a pensar en los 11.000 puntos que tienen que hacer el último mes, ni siquiera se inscriben. ¿Por qué? Porque tiene una vara tan alta, y eso es una cosa que uno genera en la mente, se genera, condiciones tan altas, pero no para hacer las cosas, sino que para tener razón para no hacerlas. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que hoy no hay slide, no hay estrategia, no hay nada, porque calificar un viaje internacional no tiene que ver con estrategia numérica, tiene que ver con voluntad. ¿Y por qué a mí me moviliza tanto hablar de esto? Porque en estos años sí, me acuerdo que el viaje pasado hice una capacitación, cómo viajar y todo lo demás, y estaba lleno de números, ustedes tienen que buscar la forma. No, porque para mí este viaje, el viaje de Jerusalén, para mí es más que un regalo. Yo no les puedo explicar lo que significa estar en Jerusalén. A ver si se los puedo explicar de alguna manera. Ustedes se dieron cuenta que no venía y no sabíamos cuál era el viaje, ¿no? Entonces, en un momento determinado, veo el viaje y vi que estaba en la cocina y no vio el primer video, ¿no? Además, yo lo estaba escuchando con auriculares. Y en un momento determinado le digo, salió el viaje. Y me dice, es Jerusalén, ¿no? Entonces le digo, ¿cómo supiste? Porque tenés los ojos vidriosos. Ella ya sabía que yo iba, me iba a emocionar. Este viaje para mí, el viaje de Jerusalén me emociona, me moviliza mucho. Yo por ejemplo, el año siguiente, el 2013, salió un video del viaje que hicimos nosotros en el 2012 y yo no lo podía ver, porque si lo veía me ponía a llorar. Yo me acuerdo que en ese momento di algunas juntas de oportunidades. Ahí está, me parece que Luis sabe de eso porque en esa época vivía en Bahía Blanca. Yo veía ese video y me largaba a llorar. Y yo pensaba que era solamente la emoción del lugar, no, era, a ver cómo lo puedo resumir. Ahí dice Luis, y te costó mucho, y sí, me costó un montón. Luis creo que es una de las personas que hoy está, que sabe realmente lo que significó eso. Pero ¿saben qué? Era como una despedida de lo que yo ya no quería hacer más. ¿Y qué era lo que no quería hacer más? Una persona con ilusiones frustradas. Eso no quería más. No quería más verla pasar. Y aunque sea que me lleve el pedazo como el perro que te muerde, me quería llevar el pedazo. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Lo primero que les recomiendo es, hagan como los alcohólicos anónimos. O sea, un día sí y el otro, vamos a ver el día siguiente, ¿no? Jorge Vergara dice, un día sí y el otro también. Los alcohólicos dicen, solo por hoy. Piensen en el mes, nada más que en el mes. Tienen que juntar 2.000 puntos este mes los que no han calificado. Los que estamos calificando para otro viaje recién empezamos en octubre. Piensen en 2.000 puntos. Y si usted me dice, pero ¿qué pasa? ¿Cómo llego a los 11.000? No te preocupes por los 11.000. Preocupate por los 2.000. Y hacé lo que tenés que hacer. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Menudear y reclutar. Menudear y reclutar. O sea, vamos a ser sinceros. Jorge Vergara dice una gran frase que hasta se pone hasta medio con mucho énfasis, ¿no? Dice,
¿Cuándo le dedicaste realmente 90 días al negocio de OmniLife? Pero en serio. Si una persona le pone 90 días al negocio de OmniLife, no vuelve nunca más para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, ¿es tan importante un viaje? No, no es tan importante un viaje, pero hay un hecho que es concreto. El viaje es el punto de partida para entender que nosotros también nos merecemos que nos pasen cosas buenas. Recuerden ustedes algo, cada vez que pensamos en algo, pensamos en desgracias. Viene alguien y nos llama por teléfono en forma introspectiva y decimos, ¿qué pasó? ¿Con qué me van a salir ahora? ¿Qué me pasó? ¿En qué me equivoqué? ¿Quién se murió? Etcétera. Y no nos ponemos a pensar que nos pueden pasar cosas buenas en la vida. Entonces, el secreto de esto, de este tipo de viajes, es entender primero que nosotros podemos. Segundo, vamos acrecentando nuestro negocio. Hay un hecho que es básico y que Jorge Vergara lo explica muy bien. Dice, yo te premio por ganar dinero. O sea, en esta época empiezan a aparecer unos distribuidores que son rarísimos, ¿no? Pero siempre aparecen, en diciembre, septiembre y octubre siempre aparecen. Y es la persona que quiere comprar el kit y quiere hacerse distribuidor por si se saca el viaje. Entonces, ¿qué es lo que yo hago regularmente? Dice, mira, esto no es una tómbola. O sea, vos no comprás el kit y meten tu número de distribuidor adentro de una tómbola, le dan vuelta y justo saliste vos. No, no. Este es el premio a la constancia, es el premio al trabajo, no es una lotería. De la misma manera, hay muchos distribuidores que dicen, porque OmniLife me regaló un viaje. OmniLife no te regaló nada. No te regaló nada, porque no tiene por qué regalarte nada. Y porque sería absurdo que te regalara algo. Tenés que pensar que OmniLife lo que hace es reconocerte lo que haces, que es muy diferente. Entonces, ¿qué te dice? Te dice básicamente que si haces tal o cual cosa, vas a lograr tener tal o cual recompensa. Piensen ustedes en algo. Llegan a la fin de la calificación y tienen un viaje internacional. Pero el viaje internacional pasa. ¿Qué es lo que queda? Lo que ustedes armaron. Yo a fuerza de viajes internacionales vivo de OmniLife. Vivo de esto. Y realmente si no hubiese sido esa zanahoria la que me dio OmniLife. Yo entiendo lo siguiente, entiendo que no son necesarios los viajes para crecer en OmniLife, ¿está? Pero como estímulo, como muletilla, como forma de hacerlo, es fantástico. Entonces, ¿cuál es la primera etapa? La primera etapa es entender que el viaje es una herramienta de crecimiento. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros debemos comprender que necesitamos generar una estructura. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Las condiciones en que se genera el viaje. ¿Cuáles son las condiciones? OmniLife te dice que necesitas ir haciendo, vamos a hablar del individuo, de la persona nada más. Que vuelvo a insistir, si tienen a alguien al lado que quiera viajar y no lo logran, no se preocupen. Yo les puedo asegurar que en el hotel donde paremos, en Jerusalén, en Tel Aviv, donde sea, si hacen el compromiso que yo me hice, no solamente va a cambiar su vida, sino que va a cambiar toda su forma de ver las cosas. Entonces, ¿cuál es la primera etapa? Entender la estructura. Primero, ustedes deben comprender que OmniLife va generando un puntaje, o sea, todos los meses van subiendo 500 puntos. ¿Eso qué significa? Eso significa que ustedes tienen que empezar con 2.000 puntos. Estoy hablando del distribuidor, 2.000 puntos. A los siguientes 2.000 puntos, al siguiente mes son 2.500, al siguiente mes son 3.000,
al siguiente mes son 3.500 y así va subiendo de 500 a 500. Cuando uno va con codistribuidor, el codistribuidor va en 2.000 puntos y siempre son 2.000 puntos. 2.000 puntos, 2.000 puntos, 2.000 puntos, y el distribuidor va subiendo de 500 en 500. O sea, 4.000, 4.500, 5.000, 5.500, etcétera, etcétera. Así es más o menos como se va haciendo. Ahora, el primer mes tiene una característica que es única. Omnilay les pide a cada uno de los que participan en el concurso que hagan 2.500 puntos personales. Los tengo que hacer yo, los 2.500. O sea, ustedes tienen para calificar solos, sin ayuda de equipo, los 2 primeros meses, porque el primer mes Omnilay les permite que ustedes hagan solamente 2.000 puntos, que con 2.000 puntos ingresen a la calificación. Ya el segundo mes tiene que ser 2.500 y el tercer mes, Omnilay, y que ya están a los que son 3.000 puntos, Omnilay dice, podés seguir haciendo los 2.500 y los otros 500 salen de tu red. Entonces, por ejemplo, cuando llegan a los 7.000 puntos, tienen 2.500 puntos personales y pueden hacer el resto del puntaje, los 4.500 los pueden hacer con red. ¿Red de qué forma? Primero, lo que hay que entender es lo siguiente. Cuando llegó la persona, al 40%, ustedes ya los puntos de esa persona no lo pueden usar para ningún tipo de concurso. Solamente sirven para la estructura de pagos de Omnilay, o sea, para el nivel de carrera y el nivel de pago. ¿Tá? Por ejemplo, les comento algo. Yo hasta el último mes usé muchos de los puntos de Andrés Mechini y de Alfredo para calificar 2 cosas, el viaje internacional de Omnilay e irme al rally. Pero ¿qué pasó? Cuando él llegó al 40%, listo. Los puntos de Andrés para abajo yo no puedo usar ninguno de esos para los viajes. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 visiones con esto, la visión altruista y de crecimiento o la visión del chiquitaje y del egoísmo. ¿Cuál es la visión del egoísmo? Hacer que la persona nunca llegue al 40%. ¿Para qué? Para que los puntos de esa persona a mí me sirven para los viajes. Obviamente que esa es una visión muy miserable, de acuerdo a mi forma de ver las cosas. Y si no, la otra que tenemos es la visión de la persona llega al 40% y tratar de ayudarla para que genere su red y tratar de ayudarla para que tenga su viaje. Esa es una visión que nos permite ir creciendo. Yo postulo por esa visión porque me he convencido de que los grandes líderes de OmniLife es la visión que buscan, la visión de que el otro crezca, que su red crezca en profundidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No pueden usar los puntos de la gente que esté al 40%. Tampoco pueden usar los puntos de las personas que estén calificando. Un ejemplo, supongamos que yo me pongo a calificar que estoy al 40%. ¿tá? Y tengo una persona al lado mío, o sea, primera línea mía, que está al 35%, pero empieza a calificar. O sea, dice, bueno, el primer me hago 2.000 puntos, el segundo me hago 2.500, llego al 40% y sigo la calificación. Bueno, los puntos de esa persona que califica tampoco nos sirven. ¿Tá? ¿Cuál es la idea de esto? La idea, póngale trascendental de esto, es que nosotros estemos permanentemente evolucionando en la venta de productos y evolucionando en el reclutamiento de nuevos distribuidores. Entonces llega un instante en que ustedes, por las ganas de ganarse un viaje, hicieron de esto un negocio fuerte y consolidado. Porque piensen, hoy le estaba comentando a Vicky lo siguiente, ¿vos sabés cuántos son los distribuidores que me han dicho que quieren calificar para el viaje a Israel? Y son varios.
y la verdad que me encantaría. Dentro de mi red regularmente son 3, 4 los que viajan, pero nada más. Ahora, si logramos ayudar a que vayan más, sería interesantísimo. Estaríamos en patota. Y lo que es más importante, podríamos disfrutar de eso. Una de las grandes cosas que existe en OmniLife es la siguiente, que cuando uno tiene estos viajes internacionales, como no hay cuestiones de nada, o sea, estás en un lugar absolutamente neutral, donde todos somos distribuidores de OmniLife, ninguno de nosotros tiene que pagar nada porque está todo pago. Las interrelaciones humanas que se establecen son extraordinarias. Y esas cosas también son parte del proceso del crecimiento que nosotros debemos tener. Entonces, cuando uno comienza a entender esas pequeñas cosas, comienza un gran cambio. Necesitamos comenzar a ver nuestra vida de otra manera. O sea, verla como una cuestión evolucionada. O sea, dejar de creer que Dios no nos quiere. ¿Y por qué hablo de Dios? Básicamente hablo de Dios porque obviamente que para la gente que va a ir a Jerusalén es mucho más intenso para una persona creyente que para un no creyente. Obviamente conocer, vuelvo a insistirle, ese lugar que sabemos que ha tenido una historia rica en mística, en qué sé yo, en guerras, etcétera, pero que ahí está la cuna de la civilización occidental a nivel religioso, es fundamental. A mí me pasó una cosa interesantísima en ese viaje. Yo veía, y para el lado que veía pedacitos de mundo. O sea, ustedes se paraban en una calle en Jerusalén, ni siquiera en una calle de la ciudad vieja, la calle de la parte moderna, y veían pasar contingentes griegos, armenios, rusos, norteamericanos, mexicanos, peruanos, franceses, etcétera. O sea, veían, era como si en un solo lugar hubieran puesto pizca, pedacitos de toda la gente del mundo. Y eso tiene un valor, para mí tenía un valor espiritual incalculable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder si ustedes se deciden a hacer esto del viaje internacional, aunque no lleguen? Aunque no lleguen. A mí no cuento la cantidad de veces que empecé a calificar por un viaje y a los 3, 4 meses me caí. ¿Y qué pasó? Nada. Pero hay un hecho concreto. Lo quise hacer en ese momento. O sea, yo conocía las calificaciones, pero no tenía estructura. O sea, yo lo que le estoy explicando esto, de que se va aumentando de 500 en 500, etcétera, etcétera, eso en OmniLife es muy viejo, es tan viejo como el OmniPlus. Pero ese no es el problema. El problema es entender cómo yo puedo lograr eso. Alguien puede decir, y claro, pero cuando uno tiene una estructura armada, y tiene razón, cuando uno tiene una estructura armada es mucho más fácil. Yo el primer viaje internacional que fui, que fue justamente el de Jerusalén, lo hice en gran medida gracias al menudeo. Yo menudeaba mucho para los viajes. Bueno, vuelvo a insistir, yo en alguna época menudeaba 10.000 puntos por mes. 10.000 puntos por mes, ¿no? O sea, hay gente que de repente dice, no, pero es difícil distribuir 500 puntos, etcétera, etcétera. Yo les digo algo, vender un sobre de BioCro y vender una caja es lo mismo. El esfuerzo que hay que hacer es el mismo, la energía que hay que poner es la misma. Lo que pasa es que no se gana lo mismo. ¿Y cuál es el asunto? ¿Cómo llegamos nosotros a hacer que OmniLife sea nuestro negocio? Para que OmniLife sea nuestro negocio, OmniLife nos tiene que dar plata. Y la única forma que nos puede dar plata es que realmente lo tomemos en serio. Entonces, ¿pero qué es lo que sucedía? A mí, yo llegué, en ese viaje sobre todo, llegué cansado. ¿Por qué? Porque había sido un esfuerzo. Yo tengo amigos en OmniLife que viajan por menudeo. Y tengo un muy buen amigo que llegó a ir él, la mujer y 3 hijos. Imagínense, sale 2.500 puntos por hijo. O sea, si ustedes calculan el último mes, esa persona de menudeo hizo 11.000 puntos para él y la mujer, más 2.500 puntos por cada hijo. Con 3 hijos son 7.500 puntos. Esa persona hizo 18.500 puntos personales.
Y yo les hago la siguiente pregunta. Si él lo hizo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Yo cuando me acuerdo siempre que a algún líder de OmniLife le dije, no, pero la gente acá en Bahía Blanca es rara. Y me dice, ¿qué? ¿Tienen 3 pies? 4 brazos. No, le digo, es rara. Ay, ¿vos crees que acá son mejores? En todos lados la gente es rara y en todos lados hay gente que realmente quiere esta oportunidad de negocio o que necesita este producto. Entonces, tampoco es argumento eso. El asunto está en que el viaje internacional, tal vez otros distribuidores, líderes de OmniLife despertaron de otra manera y se dieron cuenta. Yo desperté, digámoslo así, de ese letargo de entender que las cosas buenas le pasan a otro y no a mí, gracias al viaje internacional de Roma a Jerusalén del 2012. Por eso para mí es tan importante que ustedes lleguen a calificar porque en realidad yo sé lo que pasa allá, yo sé lo que van a ver, sé lo que van a sentir, básicamente porque yo lo sentí. ¿Y saben qué pasaba? Si bien es cierto, a mí me pegó muy fuerte, el otro día estábamos en el Rally de Mendoza y nos acordábamos con una distribuidora que yo conocí en ese viaje. Y llegó un instante, estábamos comentándole sobre Jerusalén a un chico de Tucumán. Empezamos a hablarle y empezamos a llorar los dos. ¿Y qué es lo que sucede? Después llegamos a una conclusión. Los dos habíamos vivido exactamente lo mismo. O sea, Jerusalén no es el viaje, no es Dubái, no es Qatar. En Dubái, Qatar, vamos a ver cosas maravillosas. Pero Jerusalén va más adentro. Entonces lo que les recomiendo es que no hagan un esfuerzo para ir a Jerusalén. Traten de hacer un súper esfuerzo, un esfuerzo un poquitito mayor que lo normal. Porque con el esfuerzo normal que ustedes hacen, hasta acá llegaron. Tienen que hacer un esfuerzo un poco superior a para lograr cosas grandes. Porque las cosas grandes no se logran con cosas chicas. Se logran con cosas grandes, haciendo un esfuerzo más de lo posible. Vean ustedes, si ustedes van a un gimnasio, ¿qué te dice? ¿Cuál es el último, cuál es el abdominal más potente que hay? El último. ¿Cuál es la dominada más potente que hay? La última. ¿Cuál es, en natación, cuáles son digámoslo así, el instante más importante para la formación muscular y para todo? Los últimos 50 metros, los últimos 100 metros. Entonces ahí es donde tenemos que ir. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente tenemos que generar una estructura, generar convicción. Primero, si no tenemos ganas de hacerlo, ni lo intentemos. Porque ya está, dice, el que intenta puede fallar, el que no intentó ya falló. Entonces, si no se siente incapacitado ni siquiera para perder, no lo hagan, pues ya perdieron. ¿Qué pasa si los últimos 6 meses o en 6 meses se les cae la calificación? ¿Cuál es el drama? Calificarán el año siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y en algún momento lo van a dar. Recuerden algo. Nosotros tenemos que aprender del dinero. El dinero no es eficiente, el dinero es efectivo. A mí no me pagan en dinero eficiente, me pagan en dinero efectivo. ¿Eso qué es lo que quiero decir? No inventen tantas reglas, no busquen tantas explicaciones, háganlo. Háganlo. A nosotros nos paga por lo que hacemos, no por lo que sabemos. Vean, ustedes algo. Si quieren meter en los libros para estudiar nutrición, estudiar qué tiene cada frasco, etcétera, hágalo, pero es innecesario. Van a ver tanto analfabeto en OmniLife que gana 3, 4, 5 veces más que ustedes. Se va a terminar y estamos terminando la capacitación, pero vamos a hacer lo mismo de siempre. Salimos y volvemos a entrar y contesto a las preguntas que tengan al respecto. Entonces salimos y volvemos a entrar.